Muy bien, primer año nuevamente con ustedes, esperamos se encuentren bien. Vamos a continuar el tema anterior, donde habíamos visto dos reinos. El día de hoy vamos a continuar con los tres reinos que nos restan, que nos quedan. ¿Ya? Soy el profesor Iván Fernández, entonces bienvenido nuevamente. Comencemos. Reino Fungi, el reino de los hongos. Los hongos no son plantas porque no pueden fabricar su propio alimento, es decir, no realizan fotosíntesis, ¿ya? Y son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres, mayormente en organismos en descomposición. Por eso deben nutrirse de sustancias elaboradas por otros seres vivientes, ¿ya? Mayormente se alimentan de restos de otros seres y animales. Algunos de estos hongos son las setas, son comestibles como el champiñón o el niscalo, pero otros son muy venenosos. Podemos ver acá una variedad. Por ejemplo, vemos aquí dicen los líquenes, ¿ya? Estos crecen mayormente en árboles muertos. Y ahí también hay una variedad. Tenemos los mohos, las setas, las levaduras. Acá tenemos el moho de la fruta. Esta es la levadura con la cual se hace el pan. Ya, miren ustedes, es un hongo. Estamos viendo acá algo de la utilidad también, miren para qué nos sirve. Tenemos acá setas, hongos algunos vistosos, que son vistosos, son venenosos. Importancia. Pertenecen al reino fungi y son descomponedores. Se alimentan de materia orgánica y extraen de ella los nutrientes para su alimentación. Algunos hongos destruyen productos útiles. Existen hongos que son positivamente importantes, como por ejemplo lo que les acabo de indicar, el hongo de la levadura, muy importante para nosotros en la fabricación de el pan, por ejemplo, ¿no? O sea, en procesos de fermentación. Características. Sus células poseen pared celular, al igual que de las plantas, pero en vez de ser celulosa, es quitina, ¿ya? Aunque pueden encontrarse en todo tipo de hábitats, proliferan mayormente con más éxitos en los lugares húmedos, oscuros, ¿no? Y también acuáticos. Como los animales, son seres heterótrofos que necesitan alimentarse de materia orgánica, ¿ya? Es decir, son incapaces de realizar procesos de fotosíntesis, o sea, no son autótrofos. Pueden alimentarse de tres formas. Si consumen restos de organismos en descomposición, son saprofíticos. Miren, si consumen la materia orgánica de los seres sobre los que viven, son parásitos. Por ejemplo, tenemos hongos en la uña, onicomicosis. Entre los dedos el pie de atleta, son tipos de hongos. Tenemos hongos en los genitales también. En muchos casos en los genitales femeninos, ¿no? Los hongos vaginales. Y si se asocian con plantas, de manera que ambos obtengan beneficios, son simbiontes, o sea, realizan la simbiosis. Es una asociación en la cual ambos salen favorecidos, ¿no? La digestión de los hongos es externa, en tanto secretan enzimas que convierten las macromoléculas en moléculas más sencillas, ¿no? Se reproducen mediante esporas que se originan sexual o asexualmente. Tenemos acá un hongo de sombrero, muy común, muy típico, que crece en los jardines en invierno, en la humedad. Esta es una parte de estructura que se llama sombrero. Acá adentro están las laminillas que contienen las esporas. Miren, o sea, este es su aparato reproductor por cuenta. Este es el hongo en sí. Este es su aparato reproductor. Esta parte formada por conjunto de hifas, perdón, de micelios que forman las hifas, es el hongo. Este se llama volva, este se llama pie, un anillo, y acá en el sombrero se encuentran
las laminillas que contienen esporas. Si una espora pequeñita cae al suelo, nace un nuevo honguito. ¿Ya? Son heterótrofos, se alimentan de materia orgánica, restos de seres vivos. Están formados por micelio. Su parte reproductora produce esporas. ¿Ya? Puede tener forma de setas compuestas por un pie y un sombrero. Pueden asociarse con algas para formar los líquenes, en resumen de lo que acabo de explicar. El reino de los hongos presenta características. Son algunos unicelulares, otros son multicelulares. Los unicelulares tenemos las levaduras, importantes para la fabricación de vinos, cervezas, en la panadería, en fin. Ya, el más conocido, la levadura para hacer el pan, ¿no? En este caso perjudiciales no lo son, más bien son útiles, ¿no?, para el hombre o para la industria. La nutrición la realiza por absorción, saprofíticos y se alimentan, ya sabemos, de seres en descomposición, parásitos y se hospedan en organismos vivos, causándole daño. Su cuerpo está formado por hifas y su reproducción es de dos tipos, la asexual, ¿ya?, y la sexual. Su importancia o función: descomponen el ecosistema, ¿no? O sea, son descomponedores del ecosistema, o sea, de cadáveres se alimentan, ayudan a desintegrar la materia muerta. Los hongos se clasifican en multicelulares, zigomicetos, basidiomicetos, deutromicetos. ¿Ya? Los ascomicetos son útiles en la medicina. Por ejemplo, el antibiótico penicilina se realiza a partir de un hongo que se llama Penicillium, ya, que fue descubierto por casualidad. En la medicina también se usa en la extracción de productos para las psicoterapéuticos, ¿ya? Útiles en la industria, los hongos alucinógenos, por ejemplo, ¿ya?, sirven como medicamentos que hacen a partir de ellos. En la fabricación de quesos muy caros, por ejemplo Roquefort, ¿ya? Los basomicetos, ahí en esta clase tenemos los champiñones, las setas y las rollas. Los deuteromicetos, llamados hongos imperfectos, producen enfermedades como la tiña corpus, el pie atleta, parásitos también en las plantas, parasitan las plantas, ¿no? Forman líquenes también en asociaciones. Y los zigomicetos, la mayoría son parásitos. Vamos a ver ahora el reino vegetal, cómo se clasifica. Para comenzar, diremos que el reino vegetal está formado por las plantas. Las plantas vasculares o traqueofitas, es decir, que presentan una especie de, como nosotros, arterias, venas. Ellos presentan, por ejemplo, el floema y el xilema. Entonces, una primera clasificación es de acuerdo si presentan sistema de circulación, ¿ya?, las vasculares o traqueofitas, y las no vasculares o talofitas, las que no lo presentan. En las vasculares tenemos las pteridofitas y las fanerógamas. Las pteridofitas no poseen semilla. Las fanerógamas presentan semillas. En las pteridofitas tenemos el muy conocido los helechos. Hay plantitas que tienen en vez de la hoja, o sea, haz y en vez. El en vez es la parte que está posterior en la hoja y presentan unas bolitas como unas esporas. Esos son los helechos, la planta del helecho. Las fanerógamas con semilla tenemos las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas, semillas descubiertas y sin flor. Las angiospermas, semillas cubiertas y con flores. En las gimnospermas podemos clasificar a los pinos, ¿ya? Entonces los pinos pertenecen a las gimnospermas. Las angiospermas, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas.
Las monocotiledonas, por ejemplo, el maíz, formado por una sola estructura. La dicotiledónea, el café, o también el frijol. El frijol se abre en dos tapitas, ¿no? ¿Has visto esas tapitas donde puedes abrir el frijol? Entonces es dicotiledonia. En cambio el maíz no se puede abrir en dos tapitas, entonces monocotiledonia. Cada uno de ellos se llama cotiledón. ¿Ya? Las no vasculares o briofitas, tenemos las hepáticas y las briofitas. Las briofitas tenemos a los musgos y las hepáticas las algas. La importancia del reino Plantae. Estos son muy importantes porque son los productores. Sin ellos no existiría la vida. Las plantas, a través de la fotosíntesis y el proceso de fotosíntesis, por ser autótrofos, producen sus propios alimentos que abastecen a todo lo demás seres vivos, ¿no? Son capaces de convertir la materia inorgánica del piso, del suelo, perdón, el agua, tomando gases y formar sustancias orgánicas, como los carbohidratos, por ejemplo. Esta materia es aprovechada por otros seres como los hongos animales, ¿no? Además, este proceso produce oxígeno muy útil para la vida, que es utilizado para todos los seres aeróbicos, es decir, que utilizan el oxígeno. Características: son organismos pluricelulares formados por muchas células, ¿no? Sus células presentan una pared celular. Esta pared celular es de celulosa, o sea, esto presenta doble membrana celular y pared celular. No pueden desplazarse por sí mismas, pero hoy en día sabemos que presentan movimiento, ¿no? Como crecen en espesor y en longitud. Sus células contienen un pigmento denominado clorofila. Gracias a esta clorofila es que realizan la fotosíntesis, ¿ya? El color distintivo es mayormente el verde. La fotosíntesis la realiza en toda la planta, en todas las partes verdes de la planta. La clorofila capta la energía luminosa proveniente del sol y esta es usada para la realización de un mecanismo llamado, vuelvo a repetir, fotosíntesis. Fabrican su propio alimento, pues se llaman autótrofos, ¿ya? En fin, son algunas de las características de las plantas. Y esta fotosíntesis se realiza también, esta clorofila se produce también en estructuras muy importantes que se llaman, tenemos acá la lamela, ya, esta es la estructura de un cloroplasto. También presenta una estructura, miren ustedes, ¿eh? Este es el cloroplasto, donde se realiza parte de la fotosíntesis, ¿no? Tiene una estructura, mira, los plastoglóbulos, la membrana interna, membrana externa, presenta el ADN, miren ustedes. Este es uno de los organelos que presenta ADN propio, miren. Ya las lamelas, los tilacoides, en fin. Pasamos ahora a ver el reino animal. La importancia biológica de los animales radica en que son los organismos consumidores, es decir, se alimentan de otros organismos que pueden pertenecer a cualquier otro reino o al mismo reino animal, ¿ya? Es decir, son heterótrofos. Tenemos organismos que se alimentan netamente de hierbas, se llaman herbívoros, de plantas, ¿no? Los carnívoros y los carroñeros, que se alimentan de animales en descomposición. Este hecho propicia que los animales ayuden a controlar las poblaciones biológicas dentro de los ecosistemas, ¿no? Tiene que haber un balance en el ecosistema, si no este colapsa. Características: sus células carecen de pared celular, ¿ya? Y de cloroplastos, ojo. Miren, la célula animal solo tiene una membrana, que es la pared celular, perdón, la membrana celular, ¿ya? En cambio, la célula vegetal presenta pared y membrana, ¿ya? Entonces, la célula animal carece de pared celular y de cloroplasto, porque nosotros no hacemos fotosíntesis, pues, ¿no? Nosotros somos heterótrofos. Desarrollan un esqueleto interno, ¿ya? O externo, o sea, un exoesqueleto que sirve de soporte. Algunos animales hemos visto que tienen un exoesqueleto, nosotros tenemos un esqueleto interno, ¿no?
o endoesqueleto. Se caracteriza por su movilidad, se mueve por medio de fibras contráctiles, los más pequeñitos, microscópicos. Esas fibras contienen actina y miosina, en el caso de los músculos, y proteínas asociadas, a excepción de algunos, ¿no? Los animales más complejos poseen tejidos especializados que constituyen, entre otros, un sistema sensorial. Este está formado por células, tejidos, órganos. Estos órganos forman los sistemas y que en conjunto da al ser vivo. Aunque la reproducción sexual constituye la principal forma de reproducción, algunos animales son capaces, ¿ya?, por una reproducción asexual, son capaces de pasar por una reproducción asexual. Poseen simetría bilateral, es decir, que ambas partes, por ejemplo, nuestra cara, si divido en la mitad mi cara, es muy similar a la otra, no es distinta. Simetría bilateral, vertebrados, radial y, por ejemplo, los equinodermos, ¿no? Los animales invertebrados, ¿ya?, se caracterizan por no tener columna vertebral. Es una de las principales características de los invertebrados, no poseen columna vertebral. Se clasifican en artrópodos, moluscos, equinodermos, gusanos y celenterios. Ya, vuelvo a repetir, artrópodos están formados por todo lo que tienen cuerpo o patas articuladas, es decir, se mueve, articula, ¿no? Tenemos las arañas, los cangrejos, todo lo que son los tipos de insectos, ¿no? Los moluscos tienen el cuerpo blando, algunos tienen una concha o caparazón, por ejemplo acá tenemos un caracol, acá tenemos un pulpo que no tiene concha o caparacho o caparazón, acá tenemos una concha, puede ser un choro. Equinodermos, estos son marinos, presenta simetría radial. Por ejemplo, tenemos acá el erizo de mar, la estrella de mar. Los gusanos tienen el cuerpo largo o alargado, ¿no? Viven en suelos húmedos, en el agua. Tenemos, por ejemplo, la lombriz de tierra. Los celenterios tienen simetría radiada, ¿no? Y hay dos tipos, la medusa, ¿ya?, y las esponjas de mar. Tanto los artrópodos, moluscos y equinodermos tienen protección corporal. Los gusanos y los celenterios no tienen protección corporal. ¿Ya? O sea, su cuerpo es muy susceptible a dañarse, ¿no? En cuanto a los animales vertebrados, su cuerpo se compone de cabeza, tronco y extremidades. Se caracterizan por presentar una columna vertebral. Se clasifican en mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Los mamíferos, características principales, tienen pelos, tienen pulmones, son vivíparos, es decir, que nacen vivos. Las aves tienen plumas, tienen alas, tienen pulmones, son ovovivíparos, es decir, que nacen de huevos. Primero sale el huevo y luego nacen ellos de proceso de incubación. Los peces tienen escamas, tienen aletas, branquias y son ovovivíparos también, ¿no? Algunos incluso eclosionan el huevo dentro, por ejemplo, de los tiburones, que eclosionan dentro de la madre, ¿no? Pero esto es meramente los peces, eso clasifica ya en otro los peces, ¿no? Los peces entonces son ovovivíparos. Los anfibios tienen la piel desnuda y húmeda, tienen pulmones, son ovovivíparos, ¿ya? Al igual, depositan los huevos y luego estos eclosionan. Los reptiles tienen escamas, pulmones y son ovíparos también, ¿no? Acá tenemos la estructura de una célula animal, en este caso, una célula eucariota, porque posee un núcleo. Miren, este es el núcleo, ¿ya? Tenemos estructuras o organelas, el retículo endoplasmático rugoso, que cumplen funciones específicas. Los ribosomas, tenemos los centriolos que intervienen en la reproducción. Tienen un citoesqueleto, miren. Los lisosomas, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias para la respiración, membrana plasmática, aparato de Golgi y vesículas de secreción. Y esto ustedes ya más o menos lo dominan porque la primera clase que hicieron con otro profesor fue la célula, ¿no? Y acá tenemos la membrana celular. Bien, estimados alumnos, con esto
hemos culminado lo que son los reinos. Ya ustedes van a organizarme la información en un pequeño mapa conceptual, que ahí lo tienen ya más o menos realizado. Me unen la información, un mapa sencillo con lo más importante. Nos estamos viendo hasta la próxima, cuídense mucho.